Filaremia, continuamos con oncocercosis. Agente etiológico. Los parásitos adultos y las microfilarias se alojan en la dermis, donde pueden formar nódulos. Las microfilarias migran por la dermis y pueden llegar a los ojos. Oncocerca volvulus, en su estado adulto, habita en el tejido conjuntivo y subcutáneo de la piel. La hembra puede medir hasta 50 centímetros, mientras que el macho solo llega a 5 centímetros. Los parásitos adultos forman ovillos encapsulados donde pueden haber más de una pareja de parásitos, generalmente 3 hembras y un macho. Las microfilarias no tienen membrana envolvente y las masas nucleares no llegan hasta el extremo posterior. Su longitud varía entre 150 y 350 micras. Se encuentran principalmente en la dermis superficial, pero pueden llegar también a la sangre, orina y otros líquidos corporales. Las microfilarias pueden llegar al ojo por migración de la dermis o ocasionalmente por vías sanguíneas. Ciclo de vida. Las microfilarias son tomadas de la piel por insectos del género Simulium, cuyas hembras pican de día y succionan los parásitos con la sangre. Se transforman en su interior y posteriormente las inocula en las nuevas picaduras. Los parásitos adultos dan origen a las microfilarias, las cuales se movilizan por la dermis sin periodicidad especial. Pueden invadir también los ojos y ocasionalmente la sangre, ganglios linfáticos o vísceras. De la piel son tomadas por la hembra del género Simulium, artrópodo hematófago que para alimentarse lesiona la piel y forma una pequeña laguna de sangre que se observa como un punto rojizo. Las microfilarias que están en la dermis son succionadas con esta sangre y dentro del vector sufren transformaciones hasta llegar a larvas infectantes de tercer estado, lo cual toma un tiempo entre 1 a 3 meses y cuando se localizan en el aparato picador. Después de 10 a 12 meses de infección en el huésped, las hembras fecundadas comienzan a producir microfilarias. Los adultos pueden tener una vida de 15 años y cada hembra puede producir 1000 a 3000 microfilarias por día. Patología y patogenia. Los nódulos en la piel son fibrosos. De ellos migran las microfilarias que producen lesiones cutáneas de tipo alérgico y cambios de pigmentación. Hay hipereosinofilia circulante y a veces hipertrofia de los tejidos. La invasión ocular es principalmente de la cámara anterior y causa una queratitis punteada y también iridociclitis que puede llevar a la ceguera. La patología producida por los parásitos adultos constituyen nódulos subcutáneos llamados oncocercomas, en los cuales habitan hembras y machos. Estos últimos migran de nódulo a nódulo para fecundar otras hembras. Los oncocercomas están formados por 3 partes: una cápsula fibrosa periférica, otra intermedia fibrosa y celular vascularizada, y en el centro los parásitos enrollados, los cuales en el corte histológico muestran las ramas uterinas con microfilarias. Vamos a ver estas figuras de lo que habíamos hablado. Simulium. 3 vectores principales de oncocercosis en Guatemala. Este Simulium ocraceum, Simulium metallicum, Simulium calidum. Oncocercomas, nódulos extraídos quirúrgicamente. Oncocercosis, corte transversal de nódulo oncocercósico con una hembra adulta. Se observa 2 ramas uterinas con microfilarias fuera del parásito. Se ven microfilarias libres en el tejido. Oncocerca volvulus, microfilaria en el estroma superficial de la córnea. Oncocercosis, nódulo en el lateral izquierdo del tronco. Oncocercosis, ingle colgante debida a linfadenitis oncocercósica. Elefantitis del escroto. Oncocercosis, dermatitis con erupción maculopapular e hiperpigmentación. Oncocercosis, dermatitis con infección secundaria causada por rascado. Oncocercosis, queratitis esclerosante que progresa hacia el centro de la córnea.
Oncocercosis, queratitis. Oncocercosis, fondo de ojo que muestra atrofia corioretiniana con cicatriz cerca de la mácula. Oncocercosis, biopsia de piel. La mano. Oncocerca, microfilarias obtenidas de biopsia de piel. Oncocercosis, adultos ciegos guiados por niños. Situación observada en regiones de África con alta endemicidad, llamado Valle de los Ciegos. Campaña de control en zona rural de Centroamérica con biopsia de piel. Distribución geográfica de la oncocercosis endémica en las Américas. Cortesía, la oncocercosis y su control, OMS, serie de informes técnicos 852 Ginebra 1995. Oncocercosis endémica. 1. Foco en Oaxaca. Foco al norte de Chiapas. Foco al sur de Chiapas. Foco de Huehuetenango. Foco de Sololá, Suchitepeques. Foco de Escuintla. Foco de Santa Rosa. Foco del centro norte. Foco del nordeste. Foco del sur. Foco del Amazonas, Roraima. Foco de López de Micay. Foco de Nariño. Foco de Esmeraldas. Vamos a leer ahora sí. Tenemos todas las imágenes revisadas. Vamos a leer de continuo todas. Después de muerte el parásito, el nódulo se vuelve más fibroso. La localización de las nodulaciones varía en las distintas zonas endémicas. En América predominan en la cabeza y en el tronco, mientras que en África tienen cierta predilección por la región pélvica, muslos y brazos, aunque se encuentran en cualquier parte de la piel. La intensidad de la inflamación depende del número de microfilarias y de la respuesta inmune del huésped. Por acción de las microfilarias y posiblemente por mecanismos alérgicos se produce dermatitis, alteración de la pigmentación, hiperkeratosis, paquidermia, eczema, atrofia cutánea y fibrosis. Alrededor de las microfilarias muertas se forma un granuloma o un infiltrado de eosinófilos. En sangre circulante se puede encontrar entre 15 a 50% de eosinófilos. La respuesta inmunológica es muy variable, en algunos es leve y permite la proliferación de las microfilarias en ausencia de síntomas. Las microfilarias invaden los ganglios linfáticos que se vuelven fibrosos y producen obstrucción linfática, con linfadenitis que puede causar hipertrofia de los tejidos y raramente elefantiasis. En la región inguinal se observa en algunos casos un crecimiento colgante. La inmunidad celular es más intensa en las infecciones iniciales y menor en las crónicas. Cuando la respuesta inmune es alta, hay activación de las células B y se presenta hipergamaglobulinemia con elevación de inmunoglobulina G y la E. Las microfilarias tienen una tendencia a invadir el globo ocular y producen patología oftálmica muy variada que finalmente pueden llevar a la ceguera. El compromiso principal se encuentra en el tracto uveal y cámara anterior. La patogenia de las lesiones oculares se atribuye a la acción directa de las microfilarias a los productos tóxicos liberados al morir estas y a reacción de hipersensibilidad. En la conjuntiva producen infiltrado de plasmocitos y eosinófilos, así como cambios vasculares. Las microfilarias muertas en la córnea causan opacidades y cicatrices, queratitis punteada o esclerosante y también pueden producir iridociclitis no granulomatosa. Las filarias adultas tienen simbiosis con la bacteria Wolbachia, la cual libera antígenos cuando mueren los parásitos y activa la respuesta inmune que desencadena la inflamación en la piel y en el ojo. Manifestaciones clínicas. Los nódulos subcutáneos son de evolución crónica, no dolorosos y no presentan inflamación. La dermatitis se presenta con atrofia epidérmica, cambios de color, atrofia de piel y descamación.
Las lesiones oculares son de aparición tardía y afectan la córnea, el iris, la retina y etc. Y pueden producir ceguera. La oncocercosis presenta varias manifestaciones clínicas: nódulos subcutáneos, dermatitis y compromiso ocular. Nódulos subcutáneos. La parasitosis es de evolución crónica. Los oncocercomas o nódulos subcutáneos se demoran aproximadamente un año para aparecer y crecen lentamente. Estos tumores son benignos de tamaño variable, generalmente de 1 a 2 centímetros. Inicialmente son blandos y con el tiempo se vuelven duros por la fibrosis, a veces de forma irregular y no son dolorosos. Generalmente el número de nódulos por paciente varía de 2 a 5, pero algunos poseen hasta 100 o más. No existen signos visibles de inflamación a nivel del nódulo, excepto cuando hay infección secundaria. No están adheridos a la piel y su localización puede ser en cualquier parte del cuerpo, con predominio sobre prominencias óseas, pero hay diferencias de acuerdo a las zonas geográficas, como se indicó en patología. La presencia de linfadenitis en la ingle se puede presentar como un crecimiento colgante y ingle colgante. Los ganglios pueden fibrosarse y causar obstrucción y elefantiasis. En ocasiones ocurre gran hipertrofia del escroto similar a la de la filariasis linfática. Dermatitis es una inflamación papulonodular muy originosa que puede afectar a la mitad de los individuos infectados en zonas endémicas. En algunos pacientes se presenta dermatitis como principal manifestación clínica asociada o no a los nódulos. Esta dermatitis crónica es papulosa y se ha llamado sarna filariana. La causa de esta dermatitis se atribuye a la movilización de las microfilarias por la dermis y a la reacción alérgica. Esta dermatitis es más frecuente en niños como una etapa inicial de la enfermedad. Las características clínicas son variables, con atrofia epidérmica, descamación, cambios de color, prurito y edema. Existen formas de liquenoides, con la piel engrosada y hiperpigmentada, y también dermatitis eczematosa. Se describe como mal morado en México y erisipela de la costa en Centroamérica. Cuando hay escoriaciones se produce con frecuencia infecciones secundarias. Se han descrito varias formas de dermatitis: papular aguda con vesículas o pústulas, papular crónica con lesiones de mayor tamaño, pruriginosas localizadas principalmente en hombros, cadera y glúteos, que pueden ser hiperpigmentadas e hiperqueratóxicas, liquenificada con pápulas o placas hiperpigmentadas asociada a edema y adenopatías, atrófica con pérdida de elasticidad y de los pliegues que da a la piel forma de papel, sin pigmentación con parches decolorados que dan la apariencia de piel de leopardo. Lesiones oculares. Las características clínicas de mayor trascendencia se relacionan con alteraciones visuales. Estas fueron descritas inicialmente por Robles en Guatemala, lo cual dio origen al nombre de enfermedad de Robles. Aparecen con mayor frecuencia cuando la infección es intensa y son de aparición tardía. Las lesiones corneales se observan como una queratitis punteada o queratitis esclerosante. La iridociclitis puede causar desviación pupilar, sinequias, etc. Además puede existir corioretinitis y atrofia del nervio óptico. La sintomatología se caracteriza por fotofobia, lagrimeo y sensación de cuerpo extraño. Se puede presentar disminución progresiva de la visión, que a veces termina en ceguera y causar glaucoma. En estos casos se observa en el fondo de ojo atrofia retinana y cicatrices. En un pequeño foco de baja infección en Colombia, entre 44 personas con la parasitosis, 34.1% presentaban lesiones oculares, entre las cuales 3 estaban ciegas por esta causa. Diagnóstico se hace principalmente por biopsia superficial de la piel con cuchilla de afeitar o queratótomo, en cuyo material se puede observar las microfilarias vivas o coloreadas. La biopsia del nódulo muestra a los parásitos adultos. La prueba de Mazzotti consiste en observar las reacciones alérgicas con prurito, edema y síntomas generales producidos por la destrucción de las microfilarias cuando se administra la dietilcarbamazina. Si hay lesiones oculares se puede observar las microfilarias en la cámara anterior del ojo. Las pruebas serológicas tienen utilidad en estudios epidemiológicos, también es de utilidad la reacción de la PCR. La orientación inicial hacia el diagnóstico se hace con la historia epidemiológica sobre la procedencia del paciente, la presencia de nódulos subcutáneos, dermatitis, lesiones oculares y eosinofilia. Lleva la sospecha clínica de la enfermedad. Esta se confirma con los siguientes procedimientos. Biopsia de piel. Es un método sencillo que toma la parte superficial de la epidermis, lo cual puede realizarse sin anestesia utilizando una cuchilla de afeitar, hoja de bisturí, tijeras, curvas o un queratotomo, que consiste en una pinza esclerocorneal. El material debe partirse en pequeños fragmentos por medio de agujas. También se utiliza la aplicación directa del portaobjetos.
a la epidermis expuesta después del corte. Es preferible efectuar los cortes muy superficiales para evitar que haya sangría, pues las microfilarias se encuentran en el tejido mismo. Las preparaciones se observan con solución salina entre lámina y laminilla, empleando objetivo de 10x para buscar las microfilarias móviles. Estos preparados también se pueden correr con RAI, Giemsa y hematoxilina, lo cual permite identificar la especie por las características morfológicas. La muestra se debe tomar de la piel cercana a los nódulos si estos existen. En caso de no haber nódulos, debe preferirse la región escapular, cuello, prominencias óseas como la piel de la cresta ilíaca y piel de muslos. Aunque la biopsia de piel es altamente específica, no es positiva en las infecciones iniciales o cuando el número de microfilarias es bajo. En el foco de Colombia, los 44 pacientes positivos se diagnosticaron por biopsia de piel, en la que se vieron las microfilarias. En estos pacientes solo 10 presentaron nódulos cutáneos, principalmente tórax y cadera. Se ha propuesto hacer cuantificación de microfilarias en biopsia de piel de especial importancia en pacientes portadores de microfilarias sin nódulos palpables. Biopsia de nódulo. El estudio anatomopatológico, tanto macro como microscópico, puede revelar la presencia de parásitos adultos. Prueba de Mazzotti consiste en la administración de una dosis única de 50 mg de etilcarbamazina, la cual produce en el paciente oncocercósico una reacción alérgica por destrucción de las microfilarias, caracterizada por prurito y eritema localizado en cara y cuello, a lo cual le sigue la presencia de edema, fiebre y malestar general. Estos síntomas son más asentados a las 24 horas y desaparecen en 4 a 5 días, sin dejar secuelas. Esta prueba tiene una sensibilidad del 90%. Sin embargo, no debe hacerse de rutina, pues está contraindicada en pacientes con infecciones muy intensas y en aquellos con compromiso ocular porque da reacciones severas. Observación de microfilarias en el ojo. Con la lámpara de hendidura se observan microfilarias en la cámara anterior, además existe queratitis punteada. Reacciones inmunológicas. Las reacciones serológicas para identificar anticuerpos son poco específicas, pues existe una gran homología antigénica entre ovóbulos, las otras filarias y varios elementos cuando se usan antígenos crudos. Existen nuevas técnicas con antígenos recombinantes purificados para las pruebas de ELISA y Western blot, que mejoran la especificidad y tienen muy buena sensibilidad. Comercialmente existe una prueba de tarjeta que detecta anticuerpos de la subclase inmunoglobulina G4 con mayor especificidad y sensibilidad en oncocercosis activa. La detección de antígenos tiene la ventaja de ser positiva en pacientes con una infección activa. Puede hacerse en suero o en orina utilizando una prueba indirecta de ELISA. Estas pruebas antigénicas no están todavía disponibles comercialmente. La prueba de PCR es especialmente útil en biopsia de piel, aunque puede hacerse en suero y en orina con menor sensibilidad. Esta prueba en la piel mejor o igual que la de antígeno, pero no está disponible para uso clínico. Examen radiológico. El ultrasonido puede identificar parásitos adultos en los nódulos. Este método es también útil para el seguimiento de pacientes que han sido tratados. Epidemiología, control y prevención. Predomina en África y existe en 6 países de América. Se asocia a la presencia de los vectores del género Simulium, que se reproducen en corriente de agua, por lo cual se ha llamado ceguera de los ríos. El método más eficiente de control es el uso de ivermectina, en forma masiva administrada anualmente. La oncocercosis afecta a 37 países en el mundo, 30 en África, 6 en América y 1 en Yemen. Se calcula que existen más de 16 millones de infectados en ese continente africano, donde constituye la segunda causa de ceguera, y es un problema de salud pública en vastas zonas de África, en donde existen algunas regiones con una alta prevalencia de ceguera en los habitantes de mayor edad que viven cerca de los ríos, lo cual le ha dado a la enfermedad el nombre de ceguera de los ríos. El orden de frecuencia en América es México, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Brasil y Colombia. Es responsable de la existencia de 350.000 personas ciegas por esta causa. También se le denomina enfermedad de Robles en honor a quien la descubrió en Guatemala, país en donde se ha estudiado y controlado la enfermedad. En América Latina se estima que hay alrededor de 100.000 casos y 1.400 ciegos debido a la oncocercosis. El foco colombiano fue descubierto en población negra en la zona del río Micay, departamento de Cauca, en 1965. Este foco fue nuevamente estudiado en 1995, cuando 40% de 90 pobladores escogidos al azar se encontraron infectados. Estos casos se redujeron a 0 de prevalencia por la actividad del Comité Nacional de Oncocercosis, apoyado por el Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas. Esto permitió suministrar ivermectina durante 1996 a aproximadamente 1.100 personas,
Así Colombia fue el primer país del mundo confirmado como libre de oncocercosis. En Venezuela el foco principal está entre los indios Yanomami, en el territorio federal del Amazonas, frontera con Brasil, donde existen prevalencias entre 32.8 y 100% según la comunidad, y en el estado de Bolívar. La enfermedad predomina en zonas rurales de clima cálido, templado, húmedas y con arroyos o quebradas de corriente rápida en donde se multiplica el vector del género Simulium. En algunas zonas de África se presenta en llanuras áridas en las cuales se ha adaptado el vector. Para establecerse la enfermedad es necesario que existan múltiples picaduras infectantes a través de los años. Por esta razón, la oncocercosis se presenta con mayor frecuencia a medida que avanza la edad. La prevalencia es un poco mayor en hombres que en mujeres, lo cual se debe a mayor exposición a la picadura del vector en las zonas de trabajo. El vector, llamado popularmente jeje, se reproduce depositando los huevos en hojas, piedras, etc. de aguas corrientes en las cuales se realiza la metamorfosis completa del insecto. Las hembras pican en horas del día y fuera de las casas. Los principales vectores son antropofílicos. Los más importantes en América son, en Guatemala, S. ocracium, S. metallicum y S. caldidum. En Colombia el principal es Simulium exiguum. En Venezuela Simulium guyanensis y Simulium metallicum. En África el vector principal es Simulium damnosum. Aunque estos vectores también pican a los animales, estos últimos no actúan como reservorios. Control. El método tradicional utilizado en la prevención de la oncocercosis era el combate del vector por medio de insecticidas aplicados periódicamente a las aguas corrientes que sirven de criaderos, lo cual es difícil y costoso. En la actualidad se está usando con éxito un larvicida microbiano específico, Bacillus thuringiensis H14, que se obtiene comercialmente a precio módico. El tratamiento de los pacientes por medio de medicamentos y estripando los nódulos quirúrgicamente contribuye a disminuir la diseminación de la infección en zonas endémicas. El uso de ropas que cubran las partes del cuerpo expuestas a picaduras y la utilización de repelentes cutáneos son medidas preventivas de utilidad principalmente para viajeros a las zonas infectadas. Con el descubrimiento de la acción microfilaricida de la ivermectina, se ha activado notablemente el estudio y control de la oncocercosis en todo el mundo. La casa productora de este medicamento, Merck Sharp Dome, decidió en 1987 donar la cantidad necesaria del medicamento para establecer programas de control en todas las zonas endémicas. Para este fin se creó el comité de expertos que ha establecido las pautas para la administración del medicamento. Estos tratamientos comunitarios están en curso en 40 países y más de 2 millones de personas han recibido el medicamento sin costo. Se exceptúan en estos programas de control los menores de 5 años, las embarazadas y los enfermos graves. La dosis utilizada es 100 microgramos por kilogramo a 150 microgramos por kilogramo en dosis única. Su larga acción permite la administración de una dosis anual en los programas de control. En África este programa lleva 10 años y se ha reducido parcialmente la transmisión. Se estima que requiere un total de 25 a 30 años y se espera descubrir un medicamento macrofilaricida más eficaz para mejorar los resultados, pues la ivermectina actúa solamente contra las microfilarias. Se presenta intolerancia por reacciones alérgicas entre 15 y 67% de los casos tratados, en general leves, con características similares a la reacción de Mazzotti, como prurito, edema, fiebre, malestar general y ocasionalmente impotencia. Estas reacciones son menores con la dosis del segundo año y subsiguiente. En América Latina se han conformado 4 grupos de control que son México y Guatemala, Ecuador y Colombia, norte de Venezuela y la zona limítrofe entre el sur de Venezuela y el norte de Brasil. Tratamiento. El medicamento de elección es la ivermectina, la cual es eficiente en dosis única. El tratamiento puede presentar reacciones adversas semejantes a la reacción de Mazzotti. La dietilcarbamazina fue el medicamento que se utilizó anteriormente y también puede producir reacciones alérgicas. La extirpación de los nódulos es un procedimiento útil para eliminar los parásitos adultos asociándola a la quimioterapia. Ivermectina es el medicamento de elección. Es una lactona macrocíclica semisintética obtenida por fermentación de caldo de cultivo de Streptomyces avermilitis. Aunque el modo de acción no está totalmente claro, se sabe que produce parálisis de los alimentos por ser agonista del GABA, ácido gamma-aminobutírico. La dosis es de 100 microgramos por kilogramo a 200 microgramos por kilogramo por vía oral una vez al año, durante 10 años o más. Una semana después de la administración de la dosis única,
Los microfilarios se reducen en 85 y 95% y la acción se prolonga por un año. La acción es impedir la salida de los microfilarios de las hembras grávidas y puede tener alguna acción antihelmíntica contra parásitos adultos. Las reacciones adversas aparecen como resultado de la respuesta inmune del huésped por la liberación de antígenos de oncocerca o de la bacteria asociada a Wolbachia y no por acción tóxica del medicamento. Los síntomas aparecen en los 3 primeros días del tratamiento, incluyen fiebre, brote cutáneo, mareo, prurito, mialgias, artralgia, adenopatías. La frecuencia de estos síntomas se correlaciona con la intensidad de la infección antes del tratamiento. Los síntomas se tratan con analgésicos antihistamínicos. Ocasionalmente se presenta hipotensión postural como una reacción severa. Cuando se utilizó en campañas masivas con mujeres embarazadas, la frecuencia de anormalidades congénitas fue similar a las encontradas en mujeres embarazadas de grupos no tratados. Dietilcarbamazina. El medicamento más utilizado anteriormente contra las microfilarias era la dietilcarbamazina, la cual puede producir reacciones alérgicas importantes, a veces severas, o agravación de la dermatitis, keratitis, linfadenitis. Si hay compromiso ocular, debe tenerse mayores cuidados e iniciar el tratamiento con dosis bajas de acuerdo al siguiente esquema: 0.5 mg por kilogramo el primer día, 0.5 mg por kilogramo 2 veces el segundo día, 1 mg por kilogramo 3 veces al tercer día, y luego una dosis de 2 mg por kilogramo 3 veces al día durante 3 semanas. Si no existe compromiso ocular, se puede iniciar con 2 mg por kilogramo 3 veces al día. Las reacciones alérgicas se controlan con antihistamínicos y antiinflamatorios. Doxiciclina se utiliza contra la bacteria Wolbachia, que es endosimbiótica con Cocerca. La dosis de 100 mg por día durante 6 semanas vía oral, seguida por una dosis única de ivermectina, 150 microgramos por kilogramo, produce ausencia de microfilarias y eliminación de la bacteria. Suramina. Para los parásitos adultos y las microfilarias se ha utilizado suramina a la dosis de 1 gramo intravenoso disuelto en 10 ml de solución salina cada semana durante 5 semanas. El tratamiento debe iniciarse con 100 a 200 mg como dosis de prueba. Este medicamento es muy tóxico, por consiguiente está contraindicado en pacientes con enfermedades hepáticas y renales, en ancianos, niños y embarazadas. Produce reacciones alérgicas con frecuencia. Amocarcina es una filaricida que actúa contra microfilarias y parásitos adultos a la dosis de 3 mg por kilogramo 2 veces diarias por 3 días. Este medicamento continúa con experimentación. Moxidectina es un antihelmíntico veterinario que experimentalmente tiene efecto macrofilariacida en modelos animales y que se espera puede ser usado en humanos. Procedimientos quirúrgicos. Los nódulos deben ser extirpados quirúrgicamente con el objeto de eliminar los parásitos adultos y disminuir la producción de las microfilarias. Tratamiento en masa: se usa ivermectina, la cual debe administrarse de 100 microgramos por kilogramo a 200 microgramos por kilogramo en dosis única cada año por 10 a 15 años para buscar la erradicación. Este medicamento actúa principalmente contra las microfilarias y por la poca acción contra los parásitos adultos. Se debe hacer el tratamiento por el largo tiempo mencionado. Hasta aquí este capítulo. Continuaremos después con el siguiente, que es manzonelosis.